santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana del sábado de la primera semana de Cuaresma, día en que recordamos a San Gabriel de la Virgen de los Dolores o Gabriel de la Dolorosa. No sé usted qué tan familiarizado esté con el santo oral, pero yo este santito no lo conocía y tiene una vida bastante interesante, así que si usted gusta, pues puede ponerse ahí al corriente con la información de este santo. Saludamos también a Noemí, quien desde los controles nos ayuda cada semana a que esta transmisión pueda llegar a sus oídos y podamos todos ir avanzando en el camino a la santidad. Este día nos toca, como el último programa del mes, el ejercicio de la lectura orante o lectio divina, claro, acoplada a la situación del radio, sobre la lectura de mañana domingo, segundo domingo de Cuaresma. Recordemos que estamos en el ciclo litúrgico B y estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Así que vamos a darle con todo a este tema. Luis. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Pues así es, la lectio divina me encanta porque en realidad es un método de oración fundado y basado en la lectura bíblica, y entonces, como está inspirado en las Sagradas Escrituras, toda esta oración, entonces enriquece mucho los encuentros del alma con el Señor. Así que bueno, pues para entrar en calorcito de una vez, ¿qué les parece? Vamos a pedirle a Katy, ayúdenos con la oración, por favor, Katy. Bueno, buenos días a todos, cómo no, con gusto. Vamos a apacentarnos un poquito en esta oración. Qué a gusto estoy contigo en oración, Señor y Padre mío, pero qué fácil es que se convierta mi oración en un necio monólogo, en palabrería centrada en mí mismo. Por eso te pido, humildemente, la luz y la fuerza de tu Espíritu Santo, que pueda transfigurar esta meditación en un auténtico momento de contemplación. Señor, dame la gracia de tener una fuerte experiencia en tu presencia en esta oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, pues ahora nos vamos a lo que es ya directamente a la lectio divina. Buenos días, amigos. Hoy vamos a leer el pasaje de Marcos 9, 2, 10, que trata de la transfiguración del Señor. Y dice: 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió en una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Esto es lo que el texto nos dice. Y el contexto de estas palabras es que el relato de la transfiguración está localizado casi exactamente a la mitad de este evangelio. Y es el clímax de su punto decisivo, que comienza en Marcos 8, versículo 29, con la pregunta que Jesús les hace: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y con la confesión de Pedro, que dice que tú eres
el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y continúa en el capítulo 8, 31-33, donde Jesús hace el primer anuncio de la pasión y resurrección, explicándoles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y luego de 3 días resucitar. Y como algo para reflexionar esta sección en que se relata la transfiguración, algo interesante es que este pasaje inicia con la sanación del ciego de Betsaida en 8:22 y termina con la sanación del ciego Bartimeo en Jericó en 10:52. ¿Sí? Dos sanaciones, 2 personas a las que Jesús hace ver nuevamente, ¿sí? Pero los discípulos permanecen ciegos durante todo este episodio. Pedro tiene un buen principio al identificar a Jesús como el Mesías, pero su respuesta a la predicción de Jesús sobre su muerte, pues deja muy claro que Pedro esperaba un tipo diferente de Mesías de lo que Jesús ofrecía. Entonces, dicho esto, vayamos pues con Jorge para el segundo paso de la lectura orante. Jorge. Gracias, Fabián. Gracias por esta contextualización en que nos haces ver aquí cómo está el asunto para encuadrarlo y poder profundizar en él. Vamos pues al segundo paso. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué nos quiere decir el Señor el día de hoy? Bueno, como nos dice Fabián en el contexto sobre lo de reflexionar, el que la transfiguración inicie y termine con la sanación de 2 ciegos, a mí me llama la atención que la Iglesia nos ponga este pasaje evangélico de la transfiguración en un periodo de conversión, de penitencia, de sacrificio, como es la Cuaresma. Como madre que es experta en humanidad, quiere enseñarnos que la abnegación por sí misma no tiene valor. Es preciso dulcificarla con el amor de Cristo, o más bien con el amor a Cristo. Reflexionemos un poco en este pasaje y veamos qué nos puede enseñar en este periodo de Cuaresma. No solamente esto me llamó la atención, hay otras 2 cositas interesantes ahí, pero vamos tratando de mostrar una por una. Son muchos los eruditos de la Biblia que localizan este episodio evangélico 1 año antes de la pasión. ¿Podríamos llamar a esto una coincidencia? No lo creo. Se ha dicho que para el cristiano no hay coincidencias. Todo es providencia o, como dice Fabián, diosidencias. Jesús conocía bien a sus apóstoles y sabía que no entenderían fácilmente que el Mesías tan largamente esperado tuviese que morir despreciado por los jefes de su pueblo en una cruz. Por ello, como quien prepara un duro momento, hace este regalo a Pedro, a Santiago y a Juan de un momento de consolación, una clara manifestación de su divinidad. Sabe que vendrán momentos muy duros y quiere mostrarles claramente su divinidad. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo a nosotros? A veces Jesús nos regala estos buenos momentos para fortalecer nuestra fe, para que ante las dificultades recordemos que Él es Dios, amor pleno y entrega incondicional hacia nosotros. La reacción de Pedro. ¡Qué bien se está aquí en estos dulces momentos, Señor! ¡Qué a gusto, qué rico, qué padrísimo está aquí el asunto! Bueno, tanto entusiasmo tiene que le propone a Jesús construir 3 tiendas o 3 chozas. Y dato curioso, ninguna para ellos 3, Es una para Jesús, una para Elías y otra para Moisés.
Y esto me llama la atención porque dice el texto, no sabían lo que decían porque estaban muertos de miedo. Y en el miedo ha de haber pensado, más vale que estos tres estén a gusto, nosotros no le hace que nos lleve patitas de cabra, pero pues, mientras estos estén en paz, no vaya a ser que se nos vayan a alborotar y nos vaya como en feria. Bueno, es un pensamiento que pudo haber tenido Pedro, ¿verdad? No me haga usted mucho caso, pero pudo haber sido, porque me llamó la atención eso. No sabían lo que decían, no se pusieron a pensar mucho. Pero Pedro y Santiago y Juan pues estaban felices con Cristo, viéndole conversar con Moisés y con Elías. Y quisieran ellos que esa experiencia perdurara, se hiciera larga, larga, larga. Yo creo que si hubiera nacido ya esa famosa autora mexicana, hubieran podido cantar aquello de reloj, detén tu camino y no marques las horas, para que nunca amanezca, nunca. Pero más que la reacción de Pedro, preguntémonos, ¿por qué los acompañantes de Jesús son Moisés y Elías? Bueno, Jesucristo, también en estos momentos de consolación, no deja de compartirnos también su enseñanza. Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento y Moisés a los patriarcas y la ley, sobre lo que se fue construyendo en la historia de la salvación. Para los judíos de ese tiempo, el ser buen israelita significaba dar cumplimiento a la ley y los profetas. Así hablaban ellos de sus libros sagrados, la ley y los profetas. Ahora, para los tiempos en donde tenemos también nosotros el Nuevo Testamento, pues Cristo nos enseña que Él es la plenitud de ese Antiguo Testamento, el culmen de ese camino de amor que fue recorriendo el pueblo de Israel a lo largo de cientos de años. ¡Qué enseñanza más profunda! El amor de Dios que se fue manifestando a lo largo del Antiguo Testamento llega a su plenitud en Jesús, principalmente con la pasión y resurrección que anunciará a estos tres apóstoles al bajar del monte Tabor después de la transfiguración. Y a pesar de los buenos deseos de Pedro, este momento tuvo que llegar a su fin. La nube de Dios Padre les cubre con su sombra y escuchan su voz. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La voz de orden para los discípulos y para nosotros también, por extensión, es esta. Escúchenlo. Suena imperativo. Escuchen a Jesús. Es Él el Salvador. Síganlo. Escuchar a Cristo, de hecho, implica asumir la lógica de su ministerio pascual, ponerse en camino con Él para hacer de la propia experiencia un don de amor con los otros, en dócil obediencia con la voluntad de Dios. Pero todo vuelve a la normalidad. Pedro y sus compañeros hubieran preferido continuar con esa hermosa revelación de Jesús, pero no hubo más. Pero Jesús se les acerca y les dice, ánimo, tenemos que bajar. El mundo está ahí abajo y tiene muchas necesidades. Esta experiencia no es un regalo para satisfacción, para disfrute personal, no es algo individual. Es un don que debemos de transmitir a las personas, a todos los hombres, un sentido de la existencia que deben entregar a sus semejantes. En los momentos felices de la vida, en los de consolación, debemos recordar que Dios nos regala estas gracias para transmitirlas a los demás. Y en los momentos de oscuridad, recordemos los buenos momentos y confiemos en la luz de Cristo que sigue brillando por encima de las nubes que cierran nuestro horizonte.
Como dijo su santidad el Papa Francisco en el Ángelus del 1 de marzo del 2015, el camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. No nos olvidemos, el camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. Habrá en medio una cruz o las pruebas, pero al final nos lleva siempre a la felicidad. Jesús no nos engaña, nos prometió la felicidad y nos la dará si seguimos su camino. Otro punto para reflexionar es la nota aclaratoria de que al ir bajando iban preguntándose qué significaría resucitar de entre los muertos. En el tiempo de Jesús convivían los fariseos y los saduceos, que los primeros sí creían en la resurrección y los segundos la negaban. La resurrección de los muertos se llevaría a cabo al final de los tiempos, en los que los buenos recibirían su premio y los malos su castigo, pero, como digo, hasta el final de los tiempos, o sea, ya al último, el día que conocemos como el día del juicio final. Por eso causa extrañeza en los discípulos y se hacían 1001 preguntas sobre lo que aquello podría significar. Era algo tan lejano, algo tan ajeno a ellos, y Jesús les está hablando de como si fuera a suceder ya en forma inminente. Hoy día cabe preguntarnos también nosotros qué significa la resurrección. Podemos encontrar definiciones más modernas como esta que me encontré en Merkabah y que nos dice que la resurrección, entendida como resurrección de los muertos o de la carne, es el acontecimiento parusíaco, o sea, de la parusía, de la venida final, en virtud del cual el hombre, bajo la acción poderosa del Espíritu, quedará reintegrado y transfigurado en la totalidad de sus elementos psicosomáticos y llegará a su perfección personal y social al final de los tiempos. La resurrección es la extensión para los elegidos de la misma resurrección de Jesucristo. Vamos a compartir la resurrección de Jesucristo. Es interesante esta definición de Merkabah porque a final de cuentas nos dice que no vamos a tomar otra vez el cuerpo que tenemos ahorita. Qué bueno, porque este ya está muy amolado. Ya quién sabe cómo quedaría. Pero vamos a compartir esa resurrección. Volviendo al tema, la transfiguración de Cristo es una especie de adelanto de los momentos buenos y felices que nos ha tocado vivir, como ya se apuntaba. Pero en este tiempo de Cuaresma, no solo vamos reflexionando y actuando en la conversión, porque la pura conversión por sí misma no tendría sentido sin el misterio de la resurrección. Hacia allá vamos, a eso tendemos, para eso hemos nacido y tenemos que esforzarnos en atendernos unos a otros, amarnos unos a otros tal y como Dios nos ama. A lo largo de nuestra vida, ya haga usted un momento de introspección de su pasado. Hemos tenido de estos momentos, unos en abundancia, otros pocos, otros quizás solamente uno que otro, pero estos momentos son las huellas que debemos seguir si queremos alcanzar la plenitud. Cristo, ya lo apuntábamos, es la plenitud del Antiguo Testamento. Vino a darle plenitud a los tiempos. Estamos viviendo en la plenitud de los tiempos. Dios se ha revelado en su totalidad. Él ya cumplió. Le toca a cada uno de nosotros develar esta revelación o dejarla ahí oculta, viviendo como si no existiera, escondida por los rincones como la muñeca fea, ¿verdad? El suceso de la transfiguración es para que sigamos la huella, para que no perdamos el camino, para hacer conciencia de que no tenemos que empañarnos con el pasado. Borrón y cuenta nueva son las palabras de nuestro Dios.
El profeta Isaías nos dice en el capítulo 49, versículo 8, en el tiempo favorable te escucharé y en día nefasto te asistiré. ¿Cuál es este tiempo favorable? Bueno, San Pablo nos lo dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Hoy, dijo Fox, hoy es el día favorable, hoy es el día de la salvación. Querido hermano, suelta el pasado. Ya nos dijeron a cada uno de nosotros el día miércoles de la semana pasada, miércoles de ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así que, ¿cómo ves? Hoy parece ser el día de la revelación del Señor. Parece como que suena que hoy es el día. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer al respecto? El Señor te invita a reconocerlo en esos momentos dulces y felices y gozar de su presencia. Pero después, después hay que bajar del monte y llevar y compartir el mensaje y la experiencia hasta el día en que seas llamado a su presencia y llegues junto a todos los demás a la resurrección de los muertos, que a final de cuentas es el objetivo final de donde andamos. Pues esta es la reflexión sobre esto. Un último detallito ya nada más para cerrar. Por eso la vestidura de Cristo y el evangelista hace hincapié en que su vestidura era blanca. Blanca como jamás nadie pueda blanquear. ¿Qué significa esto? Luz, claridad, esplendor, gloria. A eso es a lo que tenemos que llegar, a eso es a lo que vamos caminando. Entonces, la decisión está en cada uno. Dios ya dio el primer paso. Fíjate, Jorge, a mí me dio muy feo algo que decíamos, ¿sí? De que Pedro, Juan y Santiago estaban como perdidos ahí, que no sabían qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Y me acordé que eso puede ser porque en esa época al Mesías la gente lo esperaba como un guerrero, como un triunfador que iba a venir a acabar con todos los enemigos del pueblo de Israel y todo eso, ¿no? Y me quedé pensando, ¿y nosotros, ahora que ya sabemos todo esto que nos has dicho, quién pensamos que es Él? Porque cada vez andamos más separados. Pues sí que está interesante la pregunta, Fabián. Y no solo eso, me permito agregar que por si había dudas en ese contexto que mencionas, por si había duda, aquí en este evangelio, la respuesta también entra el Padre, Dios Padre, entra y participa. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo, sí. Una pregunta interesante, como dices, es, ¿y quién digo yo que Jesús es? Bueno, qué padre, ¿no? Ok, me lleva una introspección, pero el Padre también participa y dice, este es mi Hijo muy querido. Por si había dudas, o por si no alcanzábamos a nuestra introspección y nuestra meditación, aquí está muy claro. Dios Padre lo está declarando y lo está diciendo sin rodeos. Este es mi Hijo muy querido. Hijo está con mayúscula aquí. Y luego lo recalca, escúchenlo. Así como que, por cierto, ya dejen de darle vueltas. Sí. Pues algo a mí también lo que me llama la atención ahorita que decían eso de remarcar este es mi hijo muy querido, escúchenlo.
el escucharlo, el decir síganme, el responder, el transfigurarse a lo que nos decía ahorita Jorge por medio de la conversión, pues implica un cambio, ¿verdad? Un cambio, pues, significativo, o sea, el unirnos a Él, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿A qué grado estamos dispuestos a hacer un cambio a tal grado de, pues, parecernos poquito, porque pues nos falta bastante, a poner en práctica todo lo que Él nos dice, y más en este tiempo de Cuaresma, de ¿cómo se dice?, de introspección? ¿Qué es lo que estaríamos dispuestos también a lo mejor para cumplir esa misión, para escucarlo, para responderle? Eso es lo que a mí ahorita me cayó el 20 con todo lo que nos decía Jorge. Oye, Katy, pero no deberías de tener miedo de decir un cambio. Ese cambio debe ser radical. Eso es lo que nos da miedo. Pues es que, si dar un cambio pequeño y ahora transformarte, pues déjame irme poco a poquito. Espérame. Mira, yo creo que la radicalidad consiste en cambiar de tajo algo, pero no todo. O sea, no quiere decir que nos tengamos que convertir en Santa Katy Méndez de la noche a la mañana, Santa Katy de Juárez de la noche a la mañana. Del Oasis, por favor, Santa Katy del Oasis. Santa Katy del Oasis. No es para hacerlo todo de golpe y porrazo, son procesos. Claro. La radicalidad, yo la veo como que debe ser algo que, bueno, esto lo voy a cambiar, y lo voy a cambiar totalmente. O sea, evitar querer andarle poniendo una vela a Dios y otra al diablo, ¿verdad? Por si no me da un resultado uno, me da resultado. No. Escucha y cambia. Y ahí, creo yo que ahí radica redundando la radicalidad del cambio, ¿no? Sí, de que estás obligándote a seguir lo que Dios quiere que sigas. Así. No a medias. No a medias, pero sí, o sea, vámonos poco a poquito dando los cambios, porque tampoco pues no se puede volver unos santos, sino pues ya no estaría aquí. No es fácil. Bueno, pero y déjenme les Híjole, es que aquí ya me metieron en polémicas a mí, porque ya voy a entrar por el otro camino. Ya, Luisito. En cambio, tú tienes un encuentro con Cristo y tú entras en un cambio radical de vida. No, es que, ya me convertí porque ya dejé de pistear, pero a la novia todavía no la dejo. No, espérame. El asunto es, tienes un encuentro con Cristo, hay un cambio radical en tu vida. Estoy de acuerdo. De ahí en adelante empiezas haciendo ajustes, identificando, viendo, oye, ya fallé en esto otra vez, ya fallé en aquello otra vez, y entras en cambios radicales respecto a esos temas. Pero tu cambio, vaya, es como los Reyes Magos, aquellos magos que fueron a adorar al niño Jesús y se devolvieron por otro camino porque se les avisó en sueños, ¿no? Pero el mensaje es muy claro. Una vez que conoces a Jesús y que lo adoras y que le rindes tributo, regresas a la vida por otro camino. No hay más. Ahora sí, como dices tú, Jorge, no se puede prenderle una vela a Dios y besar los pies al diablo. No, señor. Se despide al diablo de mi vida. Pero ya entré en polémicas. Ya entraste en polémica. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. Bien, queridos hermanos, regresamos a su programa Palabra y Vida. Nos quedamos al final del segundo paso sobre la reflexión del Evangelio de mañana domingo, la transfiguración. Y antes de terminar el primer bloque, pues ahí había cierta aparente controversia en la radicalidad del cambio. Queremos compartir para no dejarlo así que sin aclarar que cuando, como bien nos decía Luis, tienes un encuentro ya con el Señor, tu vida cambia totalmente. Dejas muchas cosas que te están haciendo daño, dejas muchas actitudes y tienes un cambio que te lleva a enfrentar la vida de otra manera. Es una vida nueva. Esto no quiere decir
que por el hecho de cambiar de esta manera ya somos perfectos. No, tenemos, como decía Katy, como decía Fabián, un proceso, como decía yo mismo, un proceso en el que tenemos que ir puliendo todas esas consecuencias que nos deja el pecado. Pablo los puso claramente en cartas a los diferentes pueblos a los que escribió, animándolos, diciéndoles, bueno, ustedes abrazaron la fe, ya son otros, pero tienen que seguir mejorando, tienen que ir cambiando. Entonces, la santidad es un proceso, pero el encuentro con el Señor te cambia, y te cambia de manera total. Entonces, eso queríamos aclararlo, para que no se vayan con la idea de que no nos pusimos de acuerdo. Claro que nos ponemos de acuerdo porque actuamos de acuerdo a la sana doctrina de la iglesia, y la iglesia nos marca eso y esa experiencia y testimonio de muchas personas. ¿Algún otro comentario que quedó pendiente por ahí, Luis, Katy, Fabián? No, Jorge, excepto que se puso sabrosa la plática en el intermedio. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues entonces vamos al tercer paso de nuestro ejercicio de lectura orante del día de hoy. Recordarán ustedes, el tercer paso es la oración. ¿Qué le respondo yo al Señor de lo que el Señor me acaba de decir? De esa orden, de esa invitación del Padre a seguir a Jesús, de ese Cristo que nos muestra su luz, que nos da ese dulce momento. ¿Qué le respondo yo al Señor? Vamos a pedir a Luis que nos ayude con este tercer paso. Adelante, Luis. Gracias, Jorge. Bueno, pues si tiene usted la oportunidad, mi querido oyente, de estar en un momento de recogimiento y de oración, hágalo adelante, pero bueno, y si no, como decía Jorge al principio, sabemos que estamos en el radio. De cualquier manera, nos ponemos ante tu presencia una vez más, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hacer silencio en el corazón. Hoy en el Evangelio nos dijiste una palabra y una instrucción muy clara que viene del Padre. Es mi hijo querido, escúchenlo. Entonces, Señor, abro mi corazón a ti, buscando hacer silencio para escucharte. Ya reflexioné, ya leí, ya saboreé. Ahora quiero escucharte, Señor. Así como Pedro, Santiago y Juan, que subieron al monte aquel contigo, Jesús, y te pudieron ver, y te pudieron escuchar, y pudieron estar contigo. Así, Señor, en este momento dejo el mundo, dejo los pendientes que traía para buscarte a ti y para encontrarme con el Padre, para responder esa pregunta que nos dijo ese contexto: ¿quién dicen que soy yo? Si mi papá Dios dice que tú, Jesús, eres el Hijo muy amado del Padre, Hijo con mayúscula, el Hijo único de Dios, yo te reconozco entonces a ti como el Hijo único de Dios, el Hijo del Altísimo. Y te pido que me llenes de amor con el Espíritu Santo para poderte amar como nunca he amado. Este evangelio que leímos se encuentra entre ese relato, o esos dos relatos de milagros, de sanación de ciegos. Yo no quiero estar ciego, Señor. Quítame lo ciego en la vida, porque hay muchas cosas que no las veo claramente. Hay muchas cosas que no las decido bien. Hay muchas veces que busco estar contigo y me entretengo pensando en otras cosas o me distraigo con cosas del mundo. Y entonces pierdo la oportunidad de estar así contigo como ahorita, y me pierdo la oportunidad de entrar en el silencio de mi corazón para escucharte. Llévame a ti, Señor Jesús. Muéstrate ante mí, te lo ruego. A veces nomás reacciono por miedo, igual que Pedro. Reacciono por mis miedos, reacciono por mis emociones y mis pasiones que se alborotan. A veces ando perdido por todas esas cosas que dentro de mí hay un duelo de emociones terribles, por miedos, por temores, por angustias, por enfermedades, por cuántas cosas. Ya no quiero vivir así. Quiero estar como Pedro, Santiago y Juan, que te vieron
hablar con Moisés y los profetas, con Moisés y Elías, pero no busco esa escena, busco verte a ti, busco conocerte a ti en una contemplación de amor, busco estar contigo. Lléname de tu Espíritu Santo, te lo ruego, para entrar en silencio. Manifiéstate en mí, no solamente dentro de mi corazón, sino en lo que sucede en mi vida, porque a veces soy tan ciego que no veo bien y estás hablándome con las cosas que suceden en mi vida. Ayúdame, Señor, a contemplarte en todo lo que me rodea y dentro de mi corazón. Y si ahorita no puedo detenerme un momento por mis quehaceres, Señor, te ruego que me inspires durante el día. Dame esa inspiración y dame esa inquietud sana y dame ese movimiento del corazón para buscar un rinconcito y encontrarme contigo. Lléname de tu consolación, de tus consuelos, de esos dulcecitos espirituales que das, que llenan de la certeza que me amas, que llenan de la certeza que puedo esperar y confiar en ti. Lléname de tu esperanza y lléname de fe para seguir en este camino al que me has llamado e ir corrigiendo poco a poco en mi vida aquellas cosas, aquellos detalles que no son para mi salvación, eliminarlas. Aquellas que me alejan de ti, quitarlas, aunque me duela a veces, para estar unido a ti, para estarte contemplando y escuchando a ti, siguiendo a ti, obedeciéndote a ti y ofreciéndote a ti mi vida entera. Creyéndote a ti que eres el resucitado, que estás vivo, que tienes un cuerpo glorioso. Lléname de esa esperanza que llena de entusiasmo, de aliento, que me inspira para seguir adelante en la vida. Y lléname pues de esas consolaciones, Señor, que me dejan feliz, que me dejan emocionado, que me dejan lleno de tu amor, lleno de ti, y que me dejan con ganas de regresar a la vida normal, a la vida cotidiana, sirviéndote a ti, ya no nada más obedeciéndote, ya no nada más con todo eso que te pedí hace unos momentos, sino ya también sirviéndote a ti, sirviendo a aquellos que me rodean, sirviendo a aquellos que están en la iglesia, sirviendo a quien tú me digas que debo servir. Porque al amarte a ti, debo manifestar ese amor que tú pones en mi corazón, sirviendo a otros. Lléname de ti, Jesús, te lo ruego. Pedro te pidió la oportunidad de hacer 3 chozas. Yo te ruego, Señor, que renueves dentro de mi ser y en mi corazón esa promesa que me das en tu palabra, que soy templo vivo de tu Espíritu Santo. Entonces, no busco 3 chozas, busco que esta sola choza pobre la enriquezcas con tu Espíritu Santo para que sea la morada del Padre y para que sea la morada tuya y habite la Santísima Trinidad dentro de mi ser. Para poderte amar, para pertenecerte toda mi vida. Y regresar al mundo con ese amor que tú me das. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, ahora vamos a entrar en el cuarto paso de esta lectura orante. Este paso es la contemplación, acción. Este paso nos lleva a ponernos a pensar ya, a recordar todo lo que escuchamos, todo lo meditado, esta hermosa oración. Vamos a ver qué le vamos a responder a Dios, qué le vamos a responder Dios ante este mandato, en este relato. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unirnos en esta pequeña oración y vayamos pensando, poniéndonos
a pensar dentro de nosotros qué vamos a responder. Gracias, Jesús, por invitarme a subir al monte alto de la oración, porque quieres transfigurarme para que pueda comprender la grandeza de tu gloria y pueda así convertirme en ese discípulo y misionero que con tu gracia acerca a otras personas, especialmente las de mi familia, a experimentar la luz de tu palabra, el consuelo de tu cercanía y lo maravilloso de tu amor. Permite que salga de esta oración configurado contigo para revestirme con tu amor, mis pensamientos, palabras y obras. Hermanos, tomémonos el tiempo durante esta semana para reflexionar las siguientes preguntas respecto a la postura que tomamos ante Jesús. ¿Qué me dice el Evangelio que he leído? ¿Cómo ilumina mi vida? ¿Qué tengo que cambiar para ser más como Jesús? ¿Qué me falta para ser más como Él? ¿Cómo ando en mi oración? Lo que les decía ahorita, ¿cómo le respondemos ante este mandato que nos dan de escuchar y seguir a Jesús? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pues no, ya hiciste muchas preguntas. Entre las preguntas de unos y de los otros estamos muy preguntoncitos el día de hoy. Hicimos un cuestionario. Yo más bien... Deja tú la pregunta, la calidad de las preguntas, mano. Pues La sí, cantidad. pues es que no son preguntas de sí o no, ¿verdad? Ni de 10 o 20, pues ¿cómo? Lo único que le faltó a Katy en la pregunta 3 fue, ¿qué tengo que cambiar para ser como Jesús? ¿Y cuándo pienso hacerlo? No. Para que nos acabara de rematar. Es que no quise hacer nada. Echándole sal a la herida tú, Fabián, ¿eh? Sí, Fabián. Fíjate que a mí también me llamó la atención esa pregunta, ¿qué tengo que cambiar para ser más como Jesús? Pero déjenme compartirles que hoy estuvimos hablando precisamente un poquito de esto y me preguntaban que si me gustaría llegar a ser santo y dije, sí, yo quiero ser santo. Y me dijeron, pues te tengo una noticia, aguas, porque a veces cuando uno dice quiero ser santo, es una cuestión personal propia de uno, ¿verdad? Es una voluntad tuya. Cuando en realidad lo que uno debe de pensar o de pedir es, Señor, deja que me deje que tú me hagas santo a mí. O sea, porque la santidad viene de Dios. Entonces me llamó la pregunta porque dice Katy, ¿qué tengo que cambiar para ser más como Jesús? ¿Qué tengo que dejar que Jesús cambie en mí? A eso me refiere también la oración de Luis y el texto de la reflexión y el Evangelio en esa palabrita que es muy directa. Escúchenlo. Cuando tú escuchas, pues te dejas transformar, te dejas transfigurar. Katy decía ahorita al principio, ¿quieres que yo cambie para que pueda comprender? O sea, tú te transfiguras ante mí para que yo comprenda la grandeza de tu gloria y pueda convertirme en ese discípulo. Ok, pueda convertirme, pero la conversión no es una cosa que yo pueda hacer. Es una cosa que yo debo de dejar que Dios haga en mí. Y por eso. Ahí con la pregunta de Fabián, ¿y cuándo piensas empezar? Ese es otro boleto, Fabián. Esa es harina y otro costal. Porque eso es el cambiar. El cambiar es decir, Señor, ya no voy yo a decir que yo hago esto. Haz tú lo que necesites conmigo. Ese es el cambio. Eso es por lo que estás cambiando para parecerte un poco más a Jesús.
Porque fíjate, dentro del proceso de conversión que comentábamos, yo creo que esa es una parte importante. Dejar de hacer o de querer hacer lo que yo quiero, lo que yo considero, lo que yo juzgo conveniente, y dejar que Dios obre. Y para eso, pues tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que escucharlo. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Ya lo dijo Katy también, a través de la oración y a través de la Sagrada Escritura. Es como Dios nos habla. Digo, nos puede hablar de muchas otras formas más, pero esas son las básicas. Las básicas. Si tú no te comunicas con Dios, si tú no hablas con Dios, si tú no escuchas su palabra, pues ¿de qué estamos hablando? Estás esperando que también que se te aparezca la nube y que escuches la voz de Dios Padre también y que te diga, hey, pues mira, aquí. Pues no, espérame. No todos somos tan Pedros. Que te dé un coscorrón y te diga, alíñate. ubícate, mi chavo. A lo mejor queremos que nos hablen como los profetas, así en sueños, o que baje y nos platique algo. Bueno, hay gente que puede pensar eso, pero la práctica ahorita más fácil, pues es la oración, es la mejor forma que tenemos ahorita. La oración y la lectura de las Sagradas Escrituras, porque las dos se juntan y te empiezan a hacer, a pensar cosas que no habías pensado antes, y eso es lo que Dios te está influyendo para que sigas actuando. Exacto. Sí. Y miren, estos ejercicios de Lectio Divina son nos ayudan mucho en ese sentido, porque nos hacen no solamente leer. La lectura por sí misma no nos resuelve nada. Nos ayuda a entrar en el texto, a reflexionar, a escuchar la voz de Dios, y nos ayuda también a orar de una manera que no sean las oraciones ya hechas, ya fabricadas. No porque estén mal, no, son válidas, totalmente válidas, pero como que no hay ese diálogo entre amigos, ¿ah? Creo. Porque sí, esas oraciones que dices, Jorge, las hacemos como cuando estábamos en primaria y nos enseñaban las tablas 2x1, 2, 2x2, 4, 2x3, 6, 2x4, 8, y así las hacemos. En cambio, leyendo la Biblia y meditándola, empiezas a entender las oraciones. Así es. Luis, te veo con ganas de que quieres comentar algo. Ya va a entrar en controversia, Luisito, otra vez. No, Luis no entra en controversia, Luis, no, ya no quiero entrar en controversias ni polémicas. No, realmente les iba a comentar que estoy de acuerdo con ustedes. La Lectio Divina realmente, por eso me encanta, porque es un método de oración basado en las Sagradas Escrituras y nunca es igual. El método es el mismo, claro, lleva sus 5 pasos, igual, todo eso sigue siendo igual. Sin embargo, como estás leyendo un pasaje diferente de la Biblia, entonces te viene a hablar de manera distinta y te viene a llevar a un encuentro ahora basado en las Sagradas Escrituras y de acuerdo a esos momentos que estás viviendo en tu vida. Y entonces trae cambios en tu corazón, trae encuentros más profundos. Es muy enriquecedor. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. No quiere decir que otras oraciones no sean válidas. Por supuesto que no estamos diciendo eso. Vaya, el rezar un rosario está lleno de riquezas porque estás meditando el Evangelio, si es que lo meditas realmente, y no estás como un perico, pero es meditarlos. El Papa San Juan Pablo II nos enseña en el numeral 12 de su documento El Rosario, nos dice que debemos evitar estar únicamente evitar estar con frases repetitivas y frases mecánicas. El rosario te lleva a un encuentro profundo cuando estás meditando el Evangelio. La Lectio Divina te lleva a un encuentro profundo con el Señor porque estás leyendo su palabra. Puede ser el Evangelio, puede ser un salmo, puede ser cualquier lectura bíblica. Y te alimenta y te llena. Cierto. Y te lleva a un cambio
como dijo ahorita Katy, de configuración, te va acercando a parecerte más a Jesús porque vas aprendiendo de él. Siempre y cuando obviamente la Biblia la leamos siempre de un punto de vista cristocéntrico. Siempre Jesús al centro de la palabra de Dios. Eso quería decir, Jorge. Yo les recomiendo, siguiendo el consejo de Luis, de hacer estos ejercicios, que empiece leyendo pasajes del Nuevo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento es de una riqueza excepcional, y como ya lo vimos también en la explicación del tema y el contexto que nos hizo Fabián, el Antiguo Testamento es la prefigura de Cristo y todo está relacionado con la venida de Cristo. Es un poquito más difícil y tenemos tener cierta práctica y cierto estudio para comprender mucho simbolismo que hay en ese Antiguo Testamento. Así que no se haga usted líos, empiece por los evangelios, por pasajes del evangelio, por el libro de los Hechos, por las cartas de San Pablo, que esas cartas de San Pablo son una delicia. A veces tiene San Pablo algunos pasajes un poquito complicados, pero hay otros que son claritos y contundentes, como nos decía Fabián hace ratito, así o más clarito. Ya no hay duda, ¿verdad? Así que entonces les hacemos esa recomendación. Háganlo ustedes y ahí se quedan las preguntas de Katy para que las meditemos durante la semana. Pues vamos, queridos hermanos. ¿Algo más? Katy, ¿ibas a decir algo? No, que tarea para la semana, todas las preguntas que dejamos, no nada más yo, ¿verdad? Todas, pero las mías que sí se las recuerdo. Estamos muy preguntoncitos, pero bueno. Hermanos, no dejen de lado ser ángeles de Radio Guadalupana, sigamos apoyando a esta radiodifusora, a este programa diocesano, para que sigamos teniendo estos contenidos que nos ayudan a todos a crecer. Y no solamente Palabra y Vida, toda la programación de Radio Guadalupana nos ayuda al crecimiento y fortalecimiento en la fe y cumple también de alguna manera con lo que estábamos diciendo, amarnos unos a otros, atendernos unos a otros. Y el radio es un medio que resulta eficaz para mucha gente que no tiene otra manera de estar en contacto o de hacer estos ejercicios espirituales. Les invitamos también a que se hagan asiduos oradores de la liturgia de las horas. Fíjense usted, a fuerza de repetir el Salmo, y ahorita voy a parafrasear un poquito a Luis también en ese sentido, a fuerza de repetir y repetir y repetir el mismo Salmo, usted le va a ir encontrando interpretaciones o adecuaciones o mensajes diferentes, porque las situaciones que usted vive no son las mismas. A veces le va a apretar el zapato, a veces le va a doler el codo, a veces va a amanecer con dolor de cabeza. Digo, hago esa comparación porque es como un reflejo de cuando llegamos ya a estas alturas del partido. Cuando no le duele uno una cosa, le duele uno la otra, ¿va? Pero dependiendo del dolor que usted tenga en ese momento, va a encontrar algo diferente. Y la liturgia de las horas no solamente le ayuda a encontrar y a entender los salmos que de entrada nos pueden parecer difíciles de comprender, pero a fuerza de irlos repitiendo, vamos a ir encontrando respuestas, consuelo, vamos a ir encontrando muchas cosas muy bonitas. Pero para eso se necesita perseverancia. Y además, no la reza usted solo. Aunque la rece usted en su cuarto, en la privacidad de su cuarto, porque no puede ir al templo, porque no han abierto su templo a las 8 de la mañana, y usted la reza en su casa, usted se une a la iglesia. Recuerde que la liturgia de las horas es un acto litúrgico de la iglesia. Eso quiere decir que usted forma parte, acepta formar parte de esa comunidad orante para cumplir el mandato de Jesús. Oren a toda hora, constantemente. Si quieres recibirla por audio, solicita tu incorporación al grupo de liturgia de las horas mediante un WhatsApp al 656-167-3077. Recuerden también que les invitamos a participar en la Lección Divina de Cuaresma, la que se llevará a cabo el próximo 17 de marzo, sobre la lectura del quinto domingo
de Cuaresma. Es miércoles, la vamos a hacer en punto de las 7 de la tarde, hora de la montaña. El evento es gratuito, solo necesitas registrarte en el mismo número de teléfono de la liturgia de las horas, 656-167-3077, y por ese mismo medio te mandamos la contraseña para que puedas acceder a la lección divina. Es un momento verdaderamente muy bonito y muy gratificante. Nos despedimos con alegría y con esperanza de que la información compartida haya sido de provecho y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes Fabián, Katy, Luis, y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.